el Buyer Agreement. Para muchos, este término genera dudas o incluso preocupaciones. Aclarar esas dudas antes de que se convierta en un problema mayor. La presión que le estaba poniendo el vendedor era increíble y las condiciones de venta que le estaban proponiendo eran también demasiado agresivas. Hemos tenido compradores que han acercado a nosotros y nos han dicho quiero comprar y le hemos dicho espera, en tu caso no es momento de comprar ahora. Bienvenidos a otro episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Soy Mariela Rojo y como siempre me acompaña Pedro González. Hoy queremos hablarte de un tema que muchos compradores escuchan por primera vez cuando deciden trabajar con un agente de bienes raíces, el Buyer Agreement. Para muchos, este término genera dudas o incluso preocupaciones, pero la realidad es que este acuerdo es una de las herramientas más importantes para protegerte como comprador y garantizar que recibas una representación clara, honesta y profesional durante todo el proceso. En este episodio te contaremos qué es, por qué te conviene firmarlo y cómo puede ahorrarte tiempo, estrés y malos entendidos. Así que si estás comenzando a buscar tu nuevo hogar o simplemente quieres entender mejor cómo funciona tu relación con tu corredor, quédate con nosotros porque este episodio te va a abrir los ojos. Saludos, Pedro, ¿cómo estás? Bien, Mariela, aquí contento de estar nuevamente en Café con Encanto hablando de temas relacionados a orientar a nuestra audiencia en cuanto a comprar o vender, en este caso dirigido hacia los compradores, principalmente a los por primera vez. Vamos a dirigirnos específicamente sí a los compradores y vamos a hablar del Buyer Agreement. Este acuerdo del comprador, para muchos suena como que esto es la primera vez que lo escucho y que esto acaba de salir en el mercado, como quien dice, pero no, esto lleva muchísimos años, sobre todo en los Estados Unidos, es donde más se veía, ¿verdad? O donde más lo estaban trabajando. Y aquí en Puerto Rico quizás algunos corredores lo hacían hasta que surgió una situación con la NAR, ¿verdad? Con la National Association of Realtors, y entonces solicitan que ahora si un realtor va a asistir a un comprador, tenga este acuerdo, este Buyer Agreement. Este Buyer Agreement nos hemos topado nosotros con compradores donde más o menos tienen una idea y rápido, ¿verdad? Han entendido y no han tenido dudas, pero hemos tenido otros grupos donde se sienten como que ¿por qué tengo que firmar y para qué es? Y es por esto que hemos decidido orientar a las personas que nos ven y a las personas que nos escuchan y puedan tener más confianza a la hora de firmar este acuerdo. Sí, como hemos dicho en otros episodios, la transacción de bienes raíces se divide en dos, compra y venta. Uh-huh. La parte de la venta es la propiedad y el vendedor, y el acuerdo que se formaliza o que se firma con esa parte es el acuerdo de listado o la autorización de venta, el listing agreement, como le llamamos en inglés. Y también cuando vemos la parte del comprador, vemos también que tenemos el buyer agreement o el acuerdo con el comprador. Hay muchas personas, en ambos escenarios, hay muchas personas que han tenido o malas experiencias o malas situaciones como todo en la vida. Y piensan que eso es amarrarse, comprometerse de una forma que no sea justa, injusta o que sea desequilibrada para el beneficio de una de las partes. Nada más lejos de la verdad. Lo que se busca con esos documentos es darle formalidad a la transacción, que la transacción esté con unos acuerdos preestablecidos de acuerdo a las características y las posiciones de cada uno de los componentes que firman eso, tanto el vendedor como dueño de la propiedad, como el corredor de bienes raíces, y ambos se obligan a tener una serie de derechos y obligaciones. Con el comprador es lo mismo. Con el comprador se formaliza la relación que va a haber entre el corredor y el vendedor, tanto las obligaciones y responsabilidades del comprador, como las responsabilidades y obligaciones del corredor.
Y teniendo eso claro, ya evitamos muchos conflictos que pueden surgir de malas interpretaciones, de que se generalizan, se establecen generalizaciones de cosas o se omiten información en las conversaciones. Un buen buyer agreement tiene que contener todos los elementos de la transacción o del servicio que se le va a dar y del que espera el comprador para poder que sea un documento justo y formal para ambas partes. Yo creo que el buyer agreement es súper beneficioso por lo que acabas de mencionar, pero también para el comprador tener las expectativas bien claras del servicio que ese agente o ese corredor de bienes raíces le va a dar. Y también cuáles son las necesidades que ese comprador tiene, ¿verdad? Así que dentro de ese buyer agreement, claro está, se va a establecer el nombre de las partes, se establece el término por el cual ese acuerdo se va a llevar a cabo. Y aquí me detengo porque la parte del tiempo es algo que se negocia. Correcto. No es un término en específico. Aquí al igual, ¿verdad? Comparándolo con el listing agreement en cuanto al vendedor, esos son términos que se negocian. Así que si usted como comprador se siente cómodo de firmar este acuerdo por 6 meses o un año, está bien. Meses. O si también dice, no, yo quiero firmar es por un mes. Es una negociación que va a tener con esta agente de bienes raíces y claro está, el agente también va a aceptar o no aceptar esta negociación o estos términos. Así que va a aparecer lo que es el término, va a aparecer las áreas que está buscando y hasta qué cantidad esta persona está preaprobada, que eso es muy importante. Una vez firmen ese buyer agreement, debe de estar con su carta de preaprobación o de precualificación de un banco, porque hoy en día es muy importante tanto para el vendedor y como el comprador, pero sobre todo para el comprador, saber que cuando vaya a ver una propiedad y vaya a presentar esta oferta, él está listo y así mismo lo va a percibir el vendedor, ¿verdad? Que está listo, dispuesto y capaz de poder hacer la negociación. Esas son las 3 palabras mágicas. Listo, dispuesto y capaz de comprar. El problema a veces con el buyer agreement, igual que con el listing agreement, es el término. Por ejemplo, en cuanto al término, yo no me quiero amarrar tanto tiempo con una persona, no me quiero limitar dentro de las opciones. La desconfianza en cuanto a si me va a cumplir o no me va a cumplir, si yo voy a estar atado a este corredor o no, o puedo ver otras propiedades fuera. Todo eso es importante que se discutan y se establezcan las condiciones adecuadas para ambos. Si a la persona tiene dudas, el comprador tiene dudas, la mejor forma de aclarar dudas es preguntando. No puede asumir de que esto va a pasar de esta manera o puede pasar de esta otra manera en perjuicio o en beneficio de la persona. Normalmente asumimos que va a pasar de una forma y a veces no, cuando comunicamos, no comunicamos completamente todos los detalles y el asunto es que si esa es la situación, es importante que se aclaren todas las dudas antes de firmar el documento, porque en la medida que estén las dos partes totalmente conscientes en cuanto a los deberes y los beneficios, las obligaciones, todo eso va a fluir de una manera adecuada. Y bien importante que usted pueda tener la oportunidad de conocer de la boca del corredor, en este caso nosotros poniéndonos como corredores, de la boca del corredor, cuáles son los ofrecimientos que él le va a dar, pero más importante aún es que conozca cuáles son las necesidades y las preferencias y el presupuesto suyo, porque no es lo mismo trabajar en un área bien general que en un escenario bien específico de cuáles son las características que yo busco, cuáles son las necesidades. Por ejemplo, el otro día tuvimos una persona que para esa persona, esa compradora, 2 estacionamientos
eran imprescindibles porque ella tiene una hija y necesita el carro de ella y el carro de la hija que estén dentro del condominio, en el caso de que fuera un condominio, y que estuviera dentro de las facilidades, no fuera por razones de seguridad. Pues todo eso es importante que el corredor pueda, o el vendedor de bienes raíces, pueda tener la habilidad de poder obtener toda esa información mediante preguntas y un buen cuestionario, una buena entrevista, para que pueda entender claramente cuáles son las expectativas y cuáles son las preferencias de ese comprador. Claro, y eso es de la parte del comprador, y de la parte del corredor. Para nosotros también como representantes también es muy positivo tener este acuerdo, porque nosotros trabajamos duro y le dedicamos horas y mucho esfuerzo para poder conseguirle la propiedad a este comprador, y luego no tener ningún tipo, ¿verdad?, de compensación, porque a lo mejor ese comprador decide irse y hacer otro tipo de transacción. Así que también para el corredor es muy importante tener ese buyer agreement, porque se va a comprometer, ambas partes se van a comprometer 100%. El agente de saber que esta persona va a comprar y le va a dedicar todo el tiempo, y el comprador de que el corredor le va a estar respondiendo. Así que es muy importante poder, como dices, tener esa comunicación y que ambas partes lleguen a este acuerdo de cómo lo van a trabajar. 2 comentarios con lo que acabas de decir muy acertadamente. Número 1, es una entrevista mutua. El corredor entrevista al comprador para ver si cumple con las expectativas de él como corredor, y el comprador entrevista al corredor para ver si es la persona más adecuada para representarlo en la transacción y cumple con las expectativas de él. Y número 2, vital, trabajar en equipo. O sea, el comprador con su corredor tienen que ser un solo equipo. No pueden ser 2 equipos o 2 personas. Es que esa es la base del éxito. Y la importancia de la entrevista. Sí. Porque si ese agente o ese corredor de bienes raíces que te va a estar representando no está alineado, ¿verdad?, con lo que deseas, y no está alineado tampoco con tus valores y principios y tu manera de pensar, pues no va a poder llegar a su cometido, a su objetivo. Por igual, si el corredor se siente que ese comprador tampoco tiene los mismos valores y principios, pues, ¿verdad? Así que sí, es súper importante de que esto es un trabajo en equipo para poder llegar a donde quieren llegar. Correcto, y llegar juntos, porque el trabajo en equipo no hay otra forma de hacerlo que en colaboración. Siempre van a haber situaciones, siempre pueden surgir preguntas, pueden surgir dudas, pero la forma más adecuada es con una comunicación efectiva, aclarar esas dudas antes de que se conviertan en un problema mayor. Y eso es básicamente la ley general en toda interacción entre personas, o sea, parejas, negocios, de toda naturaleza, de que haya una interacción entre dos personas, 2 partes. Es importante la comunicación que sea abierta, efectiva y sincera, o sea, no sin tener nada escondido, todo abierto y transparente para el beneficio tanto de la persona que contrata como de la persona que contratan, en este caso el corredor o el comprador. Y esto nos lleva a los 5 puntos, los 5 aspectos bien importantes de beneficio que representa para un comprador. En este caso, un comprador por primera vez, un first time home buyer, el tener un buyer agreement con una persona que realmente cumpla con las expectativas y con las características que esa persona está buscando. Perdona que te interrumpa, Pedro, no tan solo un first time home buyer, sino cualquier comprador que necesite tener este corredor de bienes raíces, ¿verdad?, que lo represente durante el proceso. Y también un vendedor, porque aplica lo mismo, son conceptos y documentos diferentes, pero básicamente la base de la transacción es igual. Trabajar en equipo, 2 personas con un mismo objetivo para lograrlo por el beneficio de ambos. Correcto. Tener un guía experto durante todo el proceso. Es una persona que ya conoce
la transacción, en la medida que tenga la experiencia para eso, ya ha tenido contacto con diferentes transacciones y ha visto cómo cada transacción es particular en cuanto a las situaciones que surgen inesperadas y son muy pocas las transacciones que fluyen de una manera rápida sin ningún inconveniente, pero existen. Pero hay que estar preparado para poder actuar en función de resolver cualquier situación que pueda surgir durante el transcurso, ya sea del proceso de financiamiento o del due diligence encaminado al cierre en caso de una transacción en efectivo. Claro, poder llevarlo de la mano desde el día 1, desde el comienzo de la preaprobación. Muchas personas, muchos compradores nos preguntan, no tengo la carta de preaprobación, ¿a qué banco debo de llamar? El poder decirle, mira, aquí tengo esta lista, estos bancos, estos son mis contactos en cada uno de los bancos. Puedes llamar a cada uno de los ejecutivos de cuenta de cada banco para que te puedas entrevistar y ver cuál es el banco, ¿verdad?, que te ofrece lo que tú estés buscando y poder ir llevándolo paso a paso de qué esperar en cada etapa. Así que esta parte es muy importante de tener a alguien que te guíe en ese proceso. Y ese es otro componente del equipo. O sea, en un comprador va a tener dos componentes principales en el equipo. El corredor de bienes raíces, que va a hacer la búsqueda y todo lo relacionado a la transacción, y el banco hipotecario, o si es cash, pues no necesita el banco. Pero si fuera mediante financiamiento, el banco o la cooperativa. Correcto. Para que la persona vaya atendiendo las dos situaciones importantes que conducen al cierre de la transacción. El otro aspecto bien importante, la otra ventaja, a veces hay propiedades que están fuera del mercado que nosotros como corredores tenemos acceso a ellas y por razones particulares no se ofrecen abiertamente en el mercado. Los llamados pocket listings o listados de bolsillo. Hay bastantes, ¿verdad? Son personas que no quieren poner sus propiedades a la venta, ¿verdad? Por diferentes razones. Y dentro del network, ¿verdad?, de todos los corredores, muchos de nosotros pertenecemos a varios grupos de WhatsApp o por email, y por ahí entonces nos hablamos y nos podemos comunicar muchísimo más rápido y poder entonces conseguir la propiedad que está buscando. No, y también son propiedades que la persona puede estar considerando venderla y se lo comentó a su corredor. También. Y le dijo, mira, estoy pensando vender, porque eso nos ha pasado, de que nos llaman, mira, tengo esta propiedad que va a salir al mercado y si tú tienes un comprador, ellos hacen el match y se enseña. Sí, hay muchas propiedades que surgen así, o sea, bastante, y se sorprenderían las personas de propiedades que no están activas en el mercado y que nosotros los corredores pues tenemos ese conocimiento y por ahí pues podemos ayudarlos a poder conseguir la propiedad. Normalmente los compradores por primera vez están asociados a la edad, a las generaciones nuevas, a los muchachos nuevos que están subiendo, a la juventud, y a veces hay personas que tratan de sacar ventaja de esa falta de experiencia que algunos... Tristemente. Lamentablemente que algunos jóvenes puedan tener. Eso es uno de los grandes beneficios porque recientemente nos pasó de una persona que nos contactó porque la presión que le estaba poniendo el vendedor era increíble y las condiciones de venta que le estaban proponiendo eran también demasiado agresivas, demasiado desventajosas para ellos. Y volvemos otra vez, que yo lo he dicho aquí anteriormente, lo que parece raro, normalmente es raro. Y ella pues lo encontró raro y se comunicó con nosotros y nosotros pues la orientamos. Y lo increíble es que la propiedad no estaba en el mercado, número uno. El precio de venta era 20-25% por encima del valor de las comparables. O sea, que Y no tan solo eso, también adicional a eso, lo que le estaban aconsejando es que tenía que hacer una oferta todavía aún por encima del precio que estaban pidiendo. Porque tenían tantos compradores. Y nosotros, pues, esas técnicas agresivas de venta,
pues las sabemos manejar y las combatimos con información. Por ejemplo, nosotros, ningún comprador que haga una transacción a través de nuestra oficina lo va a hacer con ningún tipo de desconocimiento. O sea, lo va a hacer informado, vamos a ver las comparables, vamos a hacer los ángulos. El otro día estaba hablando con un amigo, mi hijo menor tomó en su universidad, sacó un minor en estudios fílmicos, Film Studies, y cuando vamos al cine, él ve la película desde una perspectiva y yo veo la película desde otra perspectiva totalmente súper general y ver lo que está proyectando. Él va más allá y ve otras cosas que se ven, ellos como están entrenados para eso, lo pueden palpar y darse cuenta. Lo mismo en una transacción de real estate. Un comprador first time home buyer que no está expuesto a este tipo de transacciones, van a ver las propiedades, van a ver las situaciones de la transacción de una forma y nosotros que llevamos muchos años en esto la vamos a ver de otra forma. No quiere decir que ellos la están viendo mal o nosotros la estamos viendo bien o viceversa, sino que nosotros le vamos a dar una perspectiva adicional a esa... Claro, y porque en nuestra profesión es lo que llevamos haciendo, en el caso nuestro, es lo que llevamos haciendo por más de 30 años. Así que ya es algo donde nosotros sabemos qué esperar y cómo podemos reaccionar dentro de estas situaciones, ¿verdad? De estas ventas tan agresivas. Al final del día, nosotros cuando atendemos compradores y, ¿verdad?, otros compañeros corredores trabajan de esta manera, al final del día nosotros lo que queremos es que el comprador obtenga su propiedad, el vendedor pueda vender y a la misma vez también pues trabajamos en equipo con el otro corredor de bienes raíces, pero lo importante es poder orientar a este comprador de cómo podemos llegar a esa meta y que salga bien y haga una buena inversión. No, y la otra cosa bien importante, enfatizar: la inmensa mayoría de los corredores y vendedores de bienes raíces en Puerto Rico son personas serias, competentes y comprometidas. Eso es así. O sea, nosotros no podemos pensar que nosotros somos los únicos, no. porque no es así. Hay muchos, hay cientos o miles. Profesionales, serios, honestos, íntegros. Como toda profesión, hay un grupito pues que no lo es, ¿verdad? Y así pasa en cualquier profesión. Pero eso no significa que por unos pocos debemos de generalizar de que todos los corredores somos de X forma. Así que no, somos más los buenos que los no tan buenos. Correcto. Y es importante señalarlo porque tenemos muy buenas relaciones con la inmensa mayoría de los corredores y vendedores en Puerto Rico y damos fe de la calidad profesional y de la profundidad técnica que cada uno de ellos ha demostrado en el transcurso de las conversaciones y las transacciones que hemos podido realizar con ellos. El próximo punto es ahorro de tiempo y reducción del estrés. Súper importante. El otro día tuvimos una situación de una parejita por primera vez. Cuando hablamos con ellos por la primera entrevista, nos comunicaron que una transacción anteriormente que habían intentado hacer, habían perdido $10,000, que fue el depósito. Y ya nos imaginaremos el estrés. Es bastante dinero. Eso es mucho dinero. Mucho dinero. Y cuando uno lo reúne con sacrificio es más dinero todavía. Ya se imaginarán el estrés, la desconfianza, la apatía, pero también el deseo que tenían de comprar una propiedad. Y lo que hicimos fue identificar bien qué fue lo que pasó, identificar dónde fueron los errores, para asegurarnos de que en el futuro o en esta transacción que no se cometieran. Normalmente nos preocupamos por esos detalles, pero en este caso lo queríamos puntualizar de una manera especial para precisamente reducir el estrés que ellos podían tener con la transacción, y es la transacción que estamos cerrando en menos de 30 días y ellos están extremadamente contentos y satisfechos de que se los pudimos ayudar y que lograron completar su proceso,
que lo empezaron posiblemente en el 2021. Comenzaron el proceso de compra, ya tuvieron la mala experiencia y ahora fue que se decidieron a volver a retomar el proceso y gracias a Dios pues se pudo completar de una manera satisfactoria y hoy son propietarios de una propiedad. Están súper contentos de que ya tienen su propiedad, que nos alegramos muchísimo por eso. Y finalmente, el quinto beneficio es un defensor en la negociación y un solucionador de problemas. Todas las situaciones que surjan, va a haber una persona competente que tiene la experiencia, que lo ha manejado antes, lo ha hecho antes, y lo va a hacer en beneficio de esa persona que no tiene el conocimiento para que tenga la experiencia y en el futuro, cuando se le pueda surgir una situación similar, puedan actuar en función de eso y resolverla. Así que yo creo que el Buyer Agreement es importante tenerlo bien definido, bien discutido, bien claro, ambas partes, identificar bien los factores importantes para poder trabajar en equipo y que esa transacción se pueda completar de una manera satisfactoria para todas las personas y que esa es la meta final. A nosotros nos da una satisfacción inmensa cuando vemos y le entregamos las llaves a esas personas por primera vez. Sí, de que llegaron y lo lograron, su objetivo, la meta. Yo creo que todos lo celebramos. Para nosotros, para mí especialmente, es una gran alegría poder ser partícipe de un sueño y de una nueva vida, porque empiezas a crear nuevos recuerdos en esta próxima propiedad que estás comprando. Así que esa parte es motivo de muchísima celebración para todos. Sí, y a nosotros nos da una satisfacción inmensa poder ser instrumento de ayuda en la consecución de esas metas, que a la juventud hay que apoyarla y ese es el futuro de Puerto Rico y tenemos que darle lo mejor que le podamos dar para que puedan, como decimos aquí, echar para adelante y apoyarlos, orientarlos y asegurarnos que tomen las decisiones correctas en el momento correcto. Hemos tenido compradores que se han acercado a nosotros y nos han dicho quiero comprar y le hemos dicho espera, en tu caso no es momento de comprar ahora. Y hemos tenido que dice sí, vamos a comenzar. Así que cada caso, eso es otra ventaja de tener un corredor de bienes raíces al lado. Él te va a orientar bien y un buen corredor de bienes raíces te va a decir sí, ahora es el momento o no, espera un poco y quizás vas a salir muchísimo mejor. Claro. Así que esa es otra de las ventajas de tener... Economiza un poquito más, tengo más ahorro, o sea, tengo un poquito más de experiencia de trabajo, más tiempo. O sea, son muchos elementos que hay que tomar en consideración para que la transacción fluya de una manera efectiva y todos al final estemos felices y contentos. Así que un Buyer Agreement es beneficioso para ambas partes. Cada Buyer Agreement va a tener, ¿verdad? Sus cláusulas donde debe de estar enfocado, mirando que todas las cláusulas están bien, muy importante, y sepan que el Buyer Agreement es algo pues que se puede negociar entre las partes. Esperamos que este episodio te haya ayudado a entender mejor qué es un Buyer Agreement y por qué firmarlo no es solo un trámite, sino una forma de protegerte y asegurarte de tener a alguien que realmente te represente. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que saber más siempre vale más.